alas que se rompían por su propia fuerza desbocada y pilotos que apodaban a su propio avión la pesadilla de los reclutas. Amigos, les presento al caza más temible del Pacífico, el Chance Boat F-4U Corsair. Comenzó su camino no con un triunfo, sino con una serie de accidentes que el Departamento Militar hubiera preferido ocultar. ¿Por qué la Armada de los Estados Unidos tenía pánico de permitir que esta máquina pisara las cubiertas de sus portaaviones? ¿Qué compromisos de diseño se escondían detrás de la famosa curva de ala en gaviota invertida? ¿Y cómo un accidente en un campo de golf salvó todo el programa de desarrollo? Hoy quitaremos la capa brillante de la historia oficial y analizaremos los secretos técnicos del legendario pirata. Asegúrense de ver hasta el final. Datos inesperados sobre este avión les harán ver de otra manera el precio de la victoria en el aire. Año 1938. El Océano Pacífico representa 165 millones de kilómetros cuadrados de agua. Las fuerzas navales de los Estados Unidos controlaban sus costas, islas y rutas comerciales, y entendían perfectamente que cualquier confrontación seria en esta región se libraría no solo en el agua, sino, en primer lugar, en el aire. El problema principal era que no controlaban el aire sobre el Pacífico de manera suficiente. La aviación embarcada contaba con dos cazas en servicio, el Brewster F-2A Buffalo y el Grumman F-4F Wildcat. No se podía decir que fueran malas máquinas. Ambos aviones surgieron en respuesta a tareas específicas y cumplían con ellas. Pero las tareas de 1935 y las tareas de 1938 eran cosas muy distintas. Para finales de la década de los 30, el Buffalo parecía una etapa de transición congelada en metal. Fuselaje redondo y ancho era un rasgo característico de una época en la que la aviación buscaba su camino del biplano al monoplano. El Wildcat era notablemente más moderno, robusto, confiable y con una buena protección para la cabina del piloto. Los pilotos lo respetaban, pero el respeto por una máquina de confianza y la seguridad en su superioridad sobre el enemigo son cosas muy diferentes. En Japón se estaba desarrollando un nuevo caza. La inteligencia estadounidense lo sabía a grandes rasgos. Ligera, rápida y con una maniobrabilidad excepcional, la nueva máquina japonesa se diseñaba precisamente para dominar el aire sobre el Pacífico. En Europa, los diseñadores alemanes y británicos tampoco se quedaban de brazos cruzados. La Armada veía esto y sacaba conclusiones. En 1938, las fuerzas navales de los Estados Unidos anunciaron un concurso. Se requería un caza embarcado fundamentalmente nuevo, no un Wildcat modificado, ni un Buffalo mejorado, sino un avión diseñado desde cero para las tareas que la Armada veía en el horizonte. Los requisitos eran estrictos: alta velocidad máxima, potente armamento en las alas y un buen régimen de ascenso. Y una condición que convertía todo lo demás en un verdadero rompecabezas. La máquina debía operar desde un portaaviones. Esto suena sencillo, hasta que se comprende lo que implica un aterrizaje en un portaaviones. La cubierta de vuelo de un portaaviones es poco más de 100 metros de metal que se balancea, se inclina y gira junto con el barco. El avión se aproxima a ella a una velocidad de unos 150 kilómetros por hora y debe enganchar con su gancho de cola uno de los cables de frenado tensados a través de la cubierta. Fallar significa caer de la cubierta al océano. No hay un segundo intento ni opción de reserva. Entre los participantes del concurso estaba la compañía Chance Boat, una de las divisiones del gran conglomerado industrial United Aircraft Corporation. En este mismo conglomerado trabajaba la compañía Pratt & Whitney, uno de los principales fabricantes de motores de aviación en los Estados Unidos. Precisamente esta vecindad jugaría un papel clave en lo que sucedió después. La mayoría de los participantes del concurso siguieron un camino predecible: mejoras cautelosas, soluciones probadas y un riesgo mínimo. El diseñador jefe de Chance Boat, Rex Basel, eligió una estrategia diferente. Rex Basel era de esos ingenieros a los que se llama visionarios. No un soñador, sino un hombre práctico que sabía calcular varios pasos por delante.
Cuando la Armada anunció el concurso en 1938, la mayoría de los diseñadores se preguntaban, ¿qué tenemos ahora mismo? Beisel se hizo otra pregunta, ¿qué tendremos pronto? La respuesta estaba literalmente al lado. La compañía Pratt & Whitney, parte del mismo conglomerado industrial United Aircraft Corporation, que Chance Vought, trabajaba en un motor que aún no tenía análogos en la producción en serie. Un motor radial de doble estrella y 18 cilindros bajo la designación XR-2800-2. Su nombre no oficial era Double Wasp, doble avispa. En ese momento, era un prototipo experimental, tosco, que requería ajustes y con características de rendimiento inestables en regímenes de funcionamiento prolongados. Pero Beisel veía en él no lo que era en ese momento, sino en lo que se convertiría. La potencia de diseño del motor XR-2800 era de aproximadamente 1,800 caballos de fuerza. Para entender la escala, los motores de aviación de los cazas de la época solían entregar entre 1,000 y 1,200 caballos de fuerza. Beisel proponía colocar en la máquina un motor que era 1,5 veces más potente que cualquier cosa que tuvieran los aviones competidores. Sí, por supuesto, el motor funciona como se planeaba. Sí. En febrero de 1939 se presentó a los militares una maqueta a tamaño real del futuro avión para su aprobación. El proyecto llevaba la designación interna B-166B, un monoplano de ala baja completamente metálico. El peso de despegue calculado era de 3,365 kilogramos. Esto lo convertía en el más pesado entre todas las máquinas de su clase que participaban en el concurso. Para los estándares de 1938, era casi monstruoso. Los militares miraban la maqueta, miraban los datos calculados del motor, volvían a mirar la maqueta. El motor, por el que apostó Beisel, existía solo en unos pocos ejemplares experimentales. No había pasado por un ciclo completo de pruebas. Sus características declaradas eran en gran medida calculadas y no confirmadas por horas de funcionamiento práctico. Los militares sabían todo esto y aún así firmaron el contrato. En julio de 1938, Chance Vought recibió el encargo oficial para la construcción de un avión experimental. El plazo de ejecución era de 1 año y medio, un tiempo muy ajustado incluso para los estándares de una época de paz. ¿Por qué aceptaron los militares? Porque los cálculos de Beisel eran convincentes. Porque el motor de Pratt & Whitney, incluso sin estar perfeccionado, mostraba características que ningún competidor poseía, y porque la Armada entendía una cosa simple: ganaría el que arriesgara y llegara primero. Beisel regresó a la oficina de diseño. El contrato estaba sobre la mesa. El trabajo comenzó. Y ya en las primeras semanas de diseño quedó claro que el problema principal no era el motor en sí. El problema era que colocar un motor de tales dimensiones y potencia en un caza era una cosa, pero hacer que el avión volara normalmente con ese motor era otra muy distinta. Un motor potente es solo la mitad de la tarea. La otra mitad es cómo ese motor gestiona su potencia. El avión no se mueve hacia adelante directamente gracias al motor, sino gracias a la hélice que el motor hace girar. Las palas atrapan el aire y lo empujan hacia atrás, creando empuje. Esto funciona de manera similar al remo de un bote. Cuanto más ancho y largo sea el remo, más agua atrapa en cada brazada y más fuerte es el impulso hacia adelante. El motor XR-2800, con sus 1,800 caballos de fuerza, requería una hélice grande, muy grande. Los cálculos arrojaron una cifra concreta: una hélice de 3 palas fabricada por la compañía Hamilton Standard, con un diámetro de 4 metros y 4 centímetros. En el momento del diseño, esta era la hélice más grande que jamás se hubiera planeado instalar en un caza. Para comparar, la hélice de 3 palas del caza alemán Messerschmitt Bf-109 tenía exactamente 3 metros de diámetro. La diferencia era de 1 metro y 4 centímetros.
una distancia por la cual el departamento de diseño de Chance Boat no duró durante varias semanas seguidas. El problema residía en lo siguiente: cuando el avión está en tierra o en la cubierta de un portaaviones, debe quedar un espacio de seguridad entre las puntas de las palas giratorias y la superficie. Si una hélice toca la cubierta, es el fin. No se podía reducir el diámetro, porque eso significaba una pérdida de empuje directa. Por lo tanto, era necesario elevar el motor, y con él todo el avión, a mayor altura sobre la superficie. Elevarlo significaba alargar los montantes del tren de aterrizaje. Si se toma una hélice de 4 metros, se añade el espacio de seguridad necesario y se tiene en cuenta el ángulo de aterrizaje de la máquina al aproximarse, resulta que los montantes del tren de aterrizaje debían ser ridículamente largos. Tan largos que replegarlos en el ala al despegar se convertía en una tarea que rozaba lo imposible. Pero eso no era todo. Los montantes largos del tren de aterrizaje no eran solo un inconveniente de ingeniería, sino un problema estructural. Durante un aterrizaje brusco en un portaaviones, y los aterrizajes en portaaviones siempre son bruscos, ya que el avión literalmente se deja caer sobre la cubierta para asegurar que enganche el cable, un montante largo recibe un enorme momento de flexión. Esto requiere un aumento de peso de la estructura para reforzarla, o bien se rompe. En un caza embarcado, ninguna de las dos opciones era aceptable. Durante varias semanas, los ingenieros de Chance Boat analizaron metódicamente las opciones. Acortar los montantes significaba no tener suficiente espacio para las palas. Reducir el diámetro de la hélice significaba perder empuje. Elevar el motor rompía el centrado de la gravedad. Cambiar la disposición del fuselaje desmoronaba todos los cálculos relacionados. En la oficina de diseño se emborronaron pilas de papel de dibujo, y cada nueva hoja terminaba en el mismo callejón sin salida. Un callejón sin salida de ingeniería clásico. Cada posible salida cerraba otras 3. Y entonces, alguien del equipo levantó la cabeza de la mesa de dibujo. No miró el papel, sino el cielo. Afuera, las gaviotas volaban en círculos. Una gaviota en vuelo, vista desde el frente, pliega sus alas de una manera especial, desde el cuerpo hacia abajo y luego hacia arriba, hacia las puntas, formando la letra Dovevo. Uno de los ingenieros vio esto y comprendió. Ahí estaba la respuesta. El diseño se denominó ala en gaviota invertida. Su esencia radicaba en la curvatura. La sección interna del ala, desde el fuselaje hasta un punto determinado, iba en ángulo hacia abajo. Luego se doblaba y la parte externa volvía a subir hacia las puntas de las alas. Si se miraba el avión desde el frente, el ala formaba esa característica línea quebrada, la letra W. ¿Cómo resolvía esto el problema de la enorme hélice? En el punto más bajo de la curva, donde el ala cambiaba de dirección, los ingenieros colocaron los montantes del tren de aterrizaje. Ahora, el punto de fijación quedaba notablemente más bajo que con un ala recta. Los montantes podían ser cortos, lo suficientemente cortos como para replegarse en el ala al despegar. Pero había más. Con esta geometría, el montante del tren de aterrizaje quedaba en ángulo recto con respecto al ala en el punto de fijación. El ángulo recto significaba un mecanismo de repliegue sencillo y confiable, sin palancas complejas, sin peso adicional y sin puntos innecesarios de posibles fallos. Con una sola curva se resolvieron 3 problemas al mismo tiempo. El cuarto beneficio fue casi una casualidad. Con el diseño de gaviota invertida, el ala se unía al fuselaje de sección circular en un estricto ángulo recto. Esto eliminaba la interferencia aerodinámica, la interacción no deseada de los flujos de aire alrededor del ala y del fuselaje. En la mayoría de los aviones de la época, esta unión se cubría con carenados especiales de forma compleja, pesados y difíciles de fabricar, que aún así no resolvían el problema por completo. Aquí no hicieron falta en absoluto. La aerodinámica en este punto resultó limpia sin ningún truco adicional. Mientras los diseñadores trabajaban con la geometría del ala, integraron en ella varias soluciones más, cada una de las cuales fue innovadora para su tiempo. En las secciones exteriores del ala se colocaron tanques de combustible integrales,
construidos directamente en la estructura portante del ala, sin contenedores internos separados. El volumen total era de poco más de 1,000 liters. Para principios de la década de 1940, esta era una técnica tecnológica poco común. La mayoría de los aviones de la época utilizaban tanques convencionales desmontables, que ocupaban espacio y añadían peso. Los tanques integrales ofrecían un peso menor y un mejor uso del volumen interno del ala. El revestimiento del fuselaje y del borde de ataque del ala se fijó mediante soldadura por puntos, una tecnología nueva para la industria aeronáutica de la época. Proporcionaba una superficie más lisa y una distribución uniforme de las cargas por toda la estructura. La parte trasera del ala, detrás del larguero principal, y todas las superficies de control siguieron siendo de tela, ligeras y bien probadas en servicio. El ala en ángulo resolvió 4 tareas a la vez. Los ingenieros dijeron más tarde que esto sucede raras veces en la aviación. Cuando una forma dictada por la necesidad técnica resulta ser, al mismo tiempo, la solución más bella de todas las posibles. Año y medio de trabajo. Contrato en julio de 1938. El avión terminado en mayo de 1940. En el aeródromo de Bridgeport, Connecticut, el piloto Lyman Bullard Jr. ocupa su lugar en la cabina. Todo lo que había estado en los planos de dibujo estaba ahora frente a él. 29 de mayo de 1940. Aeródromo de Bridgeport, Connecticut. La mañana era normal. Un cielo gris, olor a hierba y aceite de aviación, el zumbido sordo de los equipos en la plataforma. Lyman Bullard Jr. ocupó su lugar en la cabina. Ante él estaba un avión que nadie había visto aún fuera de los talleres de la fábrica y las oficinas de diseño. Arranque del motor. Los 18 cilindros del motor XR-28OO Double Wasp atraparon el aire y comenzaron a funcionar. El sonido era diferente al de un motor de caza común. No era un chirrido ni un aullido agudo, sino un rugido sordo y pesado que se sentía no en los oídos, sino en el pecho. La enorme hélice de 4 metros comenzó a girar, primero despacio, luego más rápido, hasta fusionarse en un círculo brillante y transparente. Bullard aceleró. Lo que sucedió a continuación fue recordado de manera diferente por los asistentes. Algunos dijeron que el avión aceleró en segundos, otros que simplemente desapareció de la pista. Ambas descripciones son correctas en esencia. Una máquina con 1,800 caballos de fuerza se comportaba de una manera completamente distinta a cualquier cosa que hubiera despegado de ese aeródromo antes. El avión se despegó del suelo, ganó altura, se niveló y realizó una pasada horizontal a alta velocidad sobre el tramo de medición. En tierra estaban los cronometradores con sus cronómetros e instrumentos, con la tarea de registrar la velocidad en los tramos de control. Era un procedimiento estándar en cualquier vuelo de prueba. Lo habían hecho decenas de veces y sabían qué esperar, pero no sabían qué esperar de esto. Bullard pasó el tramo de medición. Los cronometradores compararon los datos, se miraron, volvieron a mirar al cielo donde el avión ya estaba girando y miraron de nuevo los números. 651.7 kilómetros por hora. Nadie lo dijo en voz alta de inmediato. Simplemente se quedaron parados mirando las cifras. No existía tal velocidad en los aviones militares estadounidenses en ese momento. Los mejores cazas de serie de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos alcanzaban entonces unos 570 o 580 kilómetros por hora. Una diferencia de más de 70 kilómetros por hora no era una mejora de lo existente. Era una clase de máquina completamente diferente. Se repitieron las mediciones y la cifra no cambió. 651.7 kilómetros por hora. El avión militar más rápido de América. Registrado. Confirmado. Los observadores militares comenzaron a redactar sus informes. Los telegramas volaron a Shanksville. Rex Basel se enteró del resultado y, según testimonios de sus colegas, permaneció en silencio durante mucho tiempo. No era un hombre que expresara sus emociones en voz alta, pero todos los que estuvieron cerca de él ese día dijeron más tarde lo mismo.
se permitió sonreír. La apuesta había valido la pena. La audacia se convirtió en historia. Pero la alegría duró exactamente 6 semanas. El 11 de julio de 1940, otro piloto, Boone T. Guyton, despegó para el quinto vuelo de prueba. El combustible se estaba agotando y no era posible llegar al aeródromo. Guyton tomó una decisión que estuvo a punto de poner fin a todo el programa. El indicador de combustible no miente. Boone Guyton miraba el tablero de instrumentos y contaba los minutos. El quinto vuelo de prueba iba según lo planeado hasta ese momento. Ahora quedaba menos combustible del necesario para regresar al aeródromo de Bridgeport. Unos minutos más en el aire y el motor se apagaría solo. Había pocas opciones. Regresar era imposible. Buscar una pista alternativa en los alrededores tampoco era viable por falta de tiempo. Quedaba la tercera opción: encontrar algo plano y lo suficientemente largo de inmediato. Abajo, en las cercanías de la ciudad de Norwich, Connecticut, Guyton vio un campo de golf. Una superficie plana, lo suficientemente larga y sin obstáculos evidentes al inicio. Comenzó el descenso. Un campo de golf no es una pista de aterrizaje. No hay marcas, no hay faros de luz, no hay una superficie dura y nivelada. Hay hierba, y ese día, hierba mojada. Había llovido el día anterior y la tierra estaba empapada de agua. El tren de aterrizaje tocó la superficie. El avión avanzó por la hierba e inmediatamente quedó claro que nada salía según lo calculado. El césped mojado ofreció un agarre notablemente menor que una pista de hormigón. El avión patinaba. La velocidad disminuía, pero no lo suficientemente rápido. Delante estaban los árboles. Impacto. Silencio. Guyton resultó ileso, pero el avión no. El prototipo con el número de serie 1443 chocó contra los árboles en el borde del campo y sufrió graves daños. Cuando llegó el equipo técnico de la compañía Vought Sikorsky, como se llamaba oficialmente la división que construía el avión, la imagen ante ellos no era alegre. Un fuselaje deformado, las secciones de las alas dañadas y marcas de impacto en toda la parte delantera de la estructura. Pero esto fue lo que asombró a los ingenieros. El avión no se había desintegrado. Había chocado contra los árboles a una velocidad a la que la mayoría de las máquinas de la época simplemente se habrían destruido. Pero este permaneció como una sola pieza de metal que se podía levantar, cargar y enviar a la fábrica. Los ingenieros que inspeccionaron los daños no se sorprendieron de lo que se había roto, sino de lo que no se había roto. Beisel había diseñado la resistencia estructural a propósito. El revestimiento del fuselaje, especialmente grueso, y el armazón reforzado se diseñaron pensando en las duras condiciones del servicio en portaaviones, previendo que la máquina sería arrojada sobre la cubierta, frenada bruscamente por los cables y sometida a maniobras de alta velocidad. El campo de golf de Norwich confirmó este cálculo antes de lo previsto. Vought Sikorsky llevó el avión de regreso a la fábrica. Aproximadamente 2 meses después, en el otoño de 1940, el prototipo con el número de serie 1443 volvió a subir al aire. En octubre de 1940, la máquina fue entregada oficialmente a los militares para sus pruebas. Todo indicaba que el avión sería adoptado en servicio. Quedaba por pasar la última prueba, y fue precisamente esa la que estuvo a punto de arruinarlo todo. Entre el primer vuelo del prototipo y las pruebas en portaaviones, pasaron 2 años. Durante este tiempo, se firmó el contrato de producción en serie el 3 de marzo de 1941. Los requisitos se hicieron más estrictos. 6 ametralladoras pesadas de 12.7 mm en las alas, con una capacidad total de munición de 2,350 cartuchos, y el motor se mejoró a la versión R-2800-8 con una potencia de 2,000 caballos de fuerza. La versión de serie recibió la designación F4U-1. El 25 de junio de 1942, el primer avión de serie con el número 02153 despegó. Una semana después,
comenzaron a equipar el portaaviones Sangamon con estas máquinas. En el papel, todo se veía bien. En septiembre de 1942 comenzaron las pruebas en portaaviones, y desde los primeros despegues quedó claro que algo no iba bien. El primer problema era el torque. El motor de 2,000 caballos de fuerza hacía girar la hélice de 4 metros con tanta fuerza que el avión era literalmente lanzado de un lado a otro durante el despegue. En una pista terrestre de 3 kilómetros, el piloto lo controlaba con el timón de dirección. En los 100 metros de la cubierta de un portaaviones, no podía. La máquina guiñaba, se desviaba hacia un lado y mantener el rumbo era físicamente difícil. El segundo problema esperaba en el aire. En ciertos regímenes de vuelo, el caza podía perder velocidad sin ninguna razón visible, entrar en pérdida sobre el ala derecha y caer en barrena sin previo aviso ni síntomas progresivos, simplemente de repente. Para un vuelo de entrenamiento sobre un aeródromo, esto es malo. Para una misión de combate desde un portaaviones, es catastrófico. El tercer problema era la visibilidad al aterrizar. El enorme motor bloqueaba por completo la visión hacia adelante. El piloto no veía la cubierta durante el descenso. Las gotas de aceite, que salpicaban constantemente el parabrisas de la cabina, empeoraban aún más la situación. El piloto se veía obligado a realizar la aproximación de aterrizaje no en línea recta, sino en un viraje amplio. Solo así podía ver la cubierta lateralmente, con el rabillo del ojo. Esto requería habilidades excepcionales y reducía notablemente la precisión del aterrizaje. El cuarto problema surgía en el momento del contacto. El avión bajaba la nariz y golpeaba con fuerza la cubierta con los montantes principales del tren de aterrizaje. Los amortiguadores no disipaban bien este impacto, lo que provocaba que la máquina rebotara, corriendo el riesgo de sufrir un segundo impacto o de caer por la borda. 4 problemas graves. Cada uno por separado era motivo de modificación, los 4 juntos eran motivo de rechazo. Y aquí están las cifras que lo pusieron todo en su lugar. A lo largo de toda la historia operativa del Corsair, las pérdidas en combate ascendieron a 581 máquinas, 349 por fuego antiaéreo enemigo y 232 por otras causas de combate. Las pérdidas fuera de combate fueron de 854 aviones, 690 en vuelos normales y 164 directamente durante despegues y aterrizajes en portaaviones. Las pérdidas fuera de combate fueron casi un 50%, superiores a las pérdidas en combate. La Armada emitió su veredicto. El Corsair no era apto como caza embarcado. La puerta se cerró, pero en ese mismo momento, en el otro extremo del pasillo, otra comenzó a abrirse. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos recibió el Corsair por una razón muy sencilla. La Armada lo había rechazado. No, eso es injusto. Los marines recibieron el Corsair porque vieron en él lo que la Armada no había visto. La Armada pensaba en términos de portaaviones, y hacía bien. Un portaaviones representa 100 metros de cubierta mojada y oscilante, torque al despegue y la imposibilidad de ver el cable de frenado durante la aproximación. Los 4 problemas del Corsair eran problemas propios de las operaciones en portaaviones. En un aeródromo terrestre común con superficie dura, el panorama cambiaba radicalmente. Los marines operaron desde tierra, islas capturadas, aeródromos recuperados, pistas de hormigón y tierra. Este era un contexto completamente diferente. Aquí, el torque se compensaba con el timón de dirección sin mayor dificultad. Aquí, la aproximación se podía realizar en línea recta con visibilidad normal. Aquí, el rebote sobre los amortiguadores duros no significaba caer inmediatamente al agua. En tierra, el Corsair era otra máquina. El 7 de septiembre de 1942, en la base aérea de Camp Kearney, en California, se formó el escuadrón VMF-124, la primera unidad operativa del Cuerpo de Marines, destinada a dominar el Corsair. En otoño, la base estaba rodeada por el brillo dorado y seco de las colinas áridas, el olor a metal caliente y el zumbido de los motores sobre la pista
desde la mañana temprano hasta la última hora de la tarde. El personal era experimentado. Los pilotos, entrenados en otros aviones, comprendían la diferencia entre volar un avión y conocer un avión. El Corsair exigía lo segundo. El entrenamiento llevó casi 4 meses. Los pilotos volaban una y otra vez, estudiando el comportamiento de la máquina en el despegue, el ascenso, el vuelo horizontal y el descenso. Aprendían a sentir el momento en que la velocidad comenzaba a caer peligrosamente cerca del límite crítico, para evitar esa pérdida imprevista sobre el ala derecha que tanto había asustado a los pilotos de prueba de la Armada en el Sangamon. Aprendían a leer la máquina antes de que ella misma diera motivos de alarma. No estaban domando al Corsair, estaban llegando a un acuerdo con él. El escuadrón contaba con 22 cazas F-4U-1. El 28 de diciembre de 1942, el mando declaró al UMBE M F-124 listo para el combate. Casi 4 meses de trabajo habían convertido a una máquina con reputación de ser peligrosa para los suyos en una unidad lista para misiones reales. A principios de 1943, el escuadrón fue trasladado a la zona de la isla de Guadalcanal, el nodo clave del enfrentamiento en el sur del Pacífico. Fue precisamente aquí donde las fuerzas estadounidenses arrebataron paso a paso la iniciativa a las tropas japonesas, y donde el Corsair debía demostrar su valor no en el papel ni sobre las colinas de California, sino en combate real. El 12 de febrero de 1943 se realizó la primera misión de combate, pero la verdadera prueba esperaba 2 días después. 14 de febrero de 1943. Guadalcanal. Antes de una primera misión de combate, no sobran las palabras. Los pilotos del escuadrón UBMF-124 conocían su tarea: escoltar a los bombarderos Liberator en un ataque contra barcos japoneses cerca de la isla de Bougainville. La tarea estándar de un caza de escolta era mantenerse cerca, dar cobertura y no permitir que los interceptores se acercaran a sus protegidos. Ese día no encontraron japoneses y la misión transcurrió tranquila, con una máquina que funcionó bien, lo que dio una falsa sensación de seguridad. El 14 de febrero de 1943, los Corsairs volvieron a salir de escolta, esta vez volando junto a cazas P-38 Lightning y P-40 Warhawk, en rutas similares, y aproximadamente 50 cazas japoneses A6 M0 los esperaban para interceptarlos. Los ceros aparecieron sin previo aviso. En un momento el cielo estaba despejado, y al siguiente, 50 máquinas enemigas estaban en él, sin dar tiempo para reorganizarse ni tomar decisiones. El combate comenzó. El rugido de los motores, la estática en las comunicaciones de radio y una mezcla de siluetas en todos los ángulos de visión, a la vez. Para entonces, el A6M0 ya tenía una reputación que por sí sola presionaba al oponente. Ligero, con un radio de giro excepcional, podía colocarse a la cola de prácticamente cualquier avión si se le permitía forzar un combate cerrado. Sus debilidades existían: falta de resistencia estructural, velocidad insuficiente en picados pronunciados y la ausencia de blindaje para el piloto. Pero para explotar las debilidades del otro, primero había que sobrevivir a los minutos iniciales del combate. Los minutos iniciales ese día no resultaron a favor de los estadounidenses. Los Corsairs se encontraron en el caos de un combate cerrado, donde el cero era el dueño absoluto. El P-40 prácticamente no tenía oportunidades en un combate de giros con un caza japonés, un hecho conocido mucho antes de Guadalcanal. El P-38 era más rápido y potente, pero también se encontró bajo presión. El Corsair poseía una clara ventaja de velocidad, pero aprovechar esta ventaja en un tumulto general, con enemigos por todos lados, era casi imposible. El combate terminó y el cielo sobre el Pacífico volvió a quedar vacío. Las pérdidas estadounidenses fueron 4 cazas P-38 Lightning, 2 Corsairs, 2 P-40 Warhawk y 2 bombarderos Liberator, 10 aviones en total. Las pérdidas japonesas fueron de 3 cazas
a 6M0, 3 contra 10. El debut fue doloroso, un hecho que había que aceptar sin excusas ni adornos. 4 meses de entrenamiento, 22 aviones en servicio, y el resultado del primer choque real hablaba por sí mismo. Pero fue precisamente en este punto, después de este combate, donde los pilotos del BMF-124 comprendieron una cosa que al final lo cambió todo. Del combate del 14 de febrero se extrajo una conclusión clave. El cero no podía ser superado en un combate de giros cerrado. Esto no se debía a que los pilotos estadounidenses fueran peores, sino a que el diseño del caza japonés estaba pensado específicamente para este tipo de combate. Ligero, con un peso mínimo y grandes superficies de control, el cero podía trazar maniobras en el aire que para máquinas más pesadas eran físicamente imposibles. Combatir contra el cero bajo sus condiciones significaba aceptar sus reglas de antemano y perder. Había que imponer las propias. La nueva táctica se basó en un principio sencillo: utilizar aquello en lo que el Corsair era mejor que el cero y no permitir que el enemigo arrastrara al Corsair allí donde el cero era superior. El Corsair desarrollaba velocidades que el cero no podía mantener. El Corsair ascendía mejor. En un picado, el Corsair se alejaba hacia abajo tan rápido que el caza japonés físicamente no podía seguirlo. La estructura del cero no soportaba los esfuerzos de un picado a alta velocidad y sus controles se bloqueaban. Ese era su triunfo, y debían jugarlo correctamente. En la práctica, funcionaba así. Al avistar aviones japoneses, los Corsairs no se lanzaban al ataque de inmediato. Ascendían rápidamente, utilizando su superior régimen de ascenso de 19.7 meters per second, tomaban altura por encima del enemigo y luego picaban. Desde gran altitud, el Corsair picaba sobre las máquinas japonesas, acumulando una velocidad que ningún otro caza de la región podía alcanzar. Un ataque, una ráfaga corta con sus 6 ametralladoras de 12.7 milímetros y una salida inmediata, no en vuelo horizontal, donde el cero podía alcanzarlo y forzar un combate de giros, sino directamente hacia arriba de nuevo, ganando altura para el siguiente ataque. Si algo salía mal, si un cero se colocaba a la cola o había amenaza de persecución, el Corsair simplemente picaba en vertical hacia abajo, acumulando velocidad. El cero no lo seguía porque físicamente no podía. Esto no era el romance del combate aéreo, era la física de la victoria. Los pilotos japoneses aprendieron a reconocer al Corsair por su sonido antes de verlo. Al picar, las tomas de aire del motor R28OO producían un silbido característico y agudo, diferente a cualquier otra cosa en los cielos del Pacífico. Quienes escucharon este sonido, aunque fuera una sola vez, lo recordaron para siempre. Significaba que venía un ataque desde arriba, y escapar de él era casi imposible. Las estadísticas empezaron a cambiar. Por cada 30 salidas de combate, los pilotos de Corsair derribaban un avión enemigo. La cifra era modesta, pero era constante y reproducible. No una cuestión de azar o suerte, sino un sistema que funcionaba. A medida que el BMF-124 acumulaba victorias, la información sobre las capacidades del Corsair se difundió a otras unidades de Marines. La nueva táctica se transmitió de escuadrón en escuadrón, y cada vez más unidades hicieron la transición al Corsair. La máquina que la Armada había rechazado se estaba convirtiendo en el avión favorito del cuerpo de marines. Y entre todos los pilotos que lo volaron, 2 destacaron de manera especial. Volaban la misma máquina, combatían en el mismo teatro de operaciones y utilizaban la táctica común, pero eran personas completamente diferentes. El primero era el mayor Gregory Boynton, apodado Papi por su edad. Cuando combatía sobre el Pacífico Central, ya tenía más de 30 años, prácticamente un anciano para los estándares de la aviación de combate de la época. Antes de unirse a los marines, Boynton había combatido en China con el grupo de voluntarios americanos, conocidos como los Tigres Voladores, donde registró 6 victorias. Luego regresó a los Estados Unidos y finalmente se encontró de nuevo en los cielos de combate sobre el Pacífico en un Corsair. Comandó el escuadrón BMF-214, conocido como
las Ovejas Negras. El nombre no surgió por casualidad. En esta unidad se reunió a pilotos que, por diversas razones, no encajaban en otros escuadrones. Hombres rebeldes y difíciles con los que otros comandantes simplemente no sabían qué hacer. Bajo el mando de Boynton, estos hombres se convirtieron en uno de los escuadrones más exitosos de todo el teatro del Pacífico. 28 victorias aéreas. Boynton era un piloto que parecía no conocer el miedo o sabía ocultarlo tan profundamente que él mismo dejaba de notarlo. Atacaba allí donde otros preferían no ir. Llevaba la máquina al límite de lo posible y sabía exactamente dónde estaba ese límite. En enero de 1944, su avión fue derribado y Boynton pasó casi 20 meses en un campo de prisioneros de guerra japonés. Tras su liberación, recibió la máxima condecoración militar de los Estados Unidos, la Medalla de Honor. El segundo AES, el capitán Joe Foss, era un hombre completamente diferente en todos los aspectos. Nativo de Dakota del Sur, profundamente religioso, disciplinado y con una clara estructura interna de la que Boynton carecía. Donde Boynton iba al límite, Foss calculaba. Donde Boynton trabajaba por instinto, Foss trabajaba por sistema. Donde Boynton era una fuerza de la naturaleza, Foss era un mecanismo de precisión. 26 victorias aéreas. Este resultado igualó el récord de Eddie Rickenbacker, el piloto estadounidense más exitoso de la Primera Guerra Mundial, un récord que se había mantenido durante más de 20 años. Foss lo repitió sobre el Pacífico, con una tecnología completamente diferente y contra un enemigo completamente distinto. Foss también recibió la Medalla de Honor. 2 hombres, 2 caracteres, una máquina y un común denominador. Ambos dominaban a la perfección la táctica forjada tras la amarga lección del 14th of February of 1943. Ambos comprendían que el Corsair no era un simple avión, sino un instrumento, y había que manejarlo correctamente. Mientras acumulaban victorias en el Pacífico Central, en otra parte se desarrollaba una batalla que le dio al Corsair el apodo más poético de su historia. Para 1945, el Corsair había recorrido un largo camino, desde un prototipo obligado a aterrizar en un campo de golf hasta el avión que en tierra era esperado como la salvación misma. Okinawa, abril de 1945. Una de las mayores operaciones de desembarco en la historia del teatro del Pacífico. En una isla de unos 100 kilómetros de largo, las fuerzas estadounidenses luchaban paso a paso contra defensores japoneses que resistían con extrema tenacidad. Para el soldado en tierra, esto significaba arcilla, calor y colinas escarpadas de piedra caliza bajo el fuego desde 3 lados, posiciones que no se podían tomar de frente y fortificaciones que se extendían profundamente en el terreno montañoso, acompañadas de la sensación de ser más pequeño, estar más abajo y ser más vulnerable que el que está arriba. En una situación así, el apoyo aéreo no es una simple ventaja táctica, es la diferencia entre poder avanzar y no poder levantar la cabeza. El Corsair fue creado precisamente para este papel. 6 ametralladoras de 12.7 milímetros, alta velocidad en picados, capacidad de llevar bombas para atacar posiciones fortificadas y un motor R-28OO que se podía escuchar a kilómetros de distancia. Fue el sonido lo que se volvió más importante. Los marines que yacían bajo el fuego en el barro de Okinawa escuchaban este sonido y sabían que la ayuda estaba en camino. Primero el rugido creciente del motor sobre sus cabezas, luego el picado, luego el impacto sobre las posiciones enemigas en la colina vecina y finalmente el silencio en el que por fin podían levantar la cabeza. Los Marines dieron a los Corsairs un apodo, Angels of Okinawa. Esto no era una metáfora, era la pura verdad. Cuando estás en un cráter bajo un fuego continuo y de repente aparece un avión que destruye exactamente lo que te mantiene inmovilizado, la palabra ángel resulta ser la única precisa, no pomposa, no adornada, sino simplemente precisa. Para entonces, los Corsairs ya no volaban solo desde bases terrestres. La Armada había resuelto el problema de los aterrizajes en portaaviones
con la versión mejorada F4U-1D, un estándar que las primeras series no habían alcanzado. Ahora, el avión que la Armada había rechazado en 1942 despegaba desde las catapultas de sus portaaviones. Una de estas unidades fue el escuadrón VF-84 de la Armada de los Estados Unidos. Combatieron sobre el Pacífico y finalmente se convirtieron en la unidad más exitosa en la historia del Corsair, con 154 victorias aéreas. 154 victorias. Un escuadrón. Un tipo de avión. Para 1945 se había cerrado el círculo para el Corsair, de prototipo rechazado a ser el caza más codiciado del Pacífico. La Armada, que una vez le había cerrado la puerta, ahora lo lanzaba desde sus portaaviones, y los marines, que lo habían acogido, lo llamaban Ángel. Pero la historia más increíble sobre lo que esta máquina era capaz de hacer aún no se había contado. 22 de junio de 1945. Un ataque a la base naval japonesa de Kure. Los aviones del escuadrón BM-F-113 se aproximaban a su objetivo. La bahía de Kure era una de las bases principales de la flota japonesa, uno de los lugares más defendidos en las aguas territoriales japonesas. Los esperaban. El grupo aéreo 343 de las fuerzas navales japonesas no era una unidad común, sino una formación de élite compuesta por veteranos con años de experiencia en combate. Volaban máquinas N1K2-J Shidenkai, uno de los mejores aviones japoneses de la fase final del conflicto del Pacífico, equipado con 4 cañones de 20 mm, alta maniobrabilidad y una buena velocidad de ascenso. Este era un oponente que no debía subestimarse. El Corsair de Elson Frazier fue alcanzado por una ráfaga de 4 cañones de 20 mm. Todo sucedió en un instante, como siempre en el combate aéreo. Un impacto. El avión se estremeció y Frazier miró a la izquierda para descubrir que una parte de su ala izquierda simplemente había desaparecido, no doblada, no plegada, sino cortada limpiamente por la ráfaga como con un cuchillo. ¿Qué hace un piloto cuando le falta una parte del ala? Frazier no esperó respuesta. Entró en un viraje a la izquierda, puso el avión en vuelo invertido y picó hacia abajo. La maniobra era desesperada, pero tenía una lógica. En vuelo invertido, lo que quedaba del ala izquierda recibía fuerzas completamente diferentes. El avión tiraba y guiñaba, comportándose de manera totalmente imprevista, pero volaba. Tras varias maniobras bruscas, los restos del ala dañada, que se sostenían por un hilo, terminaron por desprenderse del todo. El ala se había ido. Faltaba una parte del ala, y sin embargo, el Corsair volaba. A su izquierda y por detrás, un Shidenkai se aferraba con tenacidad a su cola. El piloto japonés mantenía su posición y la situación parecía desesperada. Pero aquí, la física jugó su papel. La velocidad del Shidenkai era en ese momento ligeramente superior a la del dañado Corsair, no por mucho, pero sí lo suficiente. El caza japonés, apuntando a la cola, comenzó a deslizarse lentamente hacia adelante, sobrepasando ligeramente a su objetivo. Se perdieron de vista entre las nubes. Frazier se quedó solo, sin una parte de su ala izquierda y con los soportes de los tanques externos de combustible bloqueados, por lo que no podía deshacerse del peso muerto en una máquina ya gravemente dañada. Okinawa estaba todavía a varios cientos de kilómetros. Los controladores de Okinawa no comprendieron de inmediato lo que veían cuando el Corsair se aproximó para aterrizar. El avión descendía con una asimetría evidente. El ala izquierda era notablemente más corta que la derecha. Algo así era físicamente imposible, y aún así, aterrizaba. Frazier posó la máquina. El Corsair, con el ala amputada y los tanques bloqueados, tras el combate con uno de los mejores cazas de la marina japonesa, tocó la pista, rodó y se detuvo. El piloto salió de la cabina. El avión estaba en el suelo. Ambos eran una realidad. La historia del Corsair no terminó en ese aeródromo. Solo pasaba al siguiente capítulo. 12.571. Esa es la cantidad de Corsairs
que se construyeron durante los años de producción en serie. Sirvieron en la Armada y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, y en las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Francia y Argentina. Un avión que en 1942 estuvo a punto de ser cancelado, como un fracaso, se distribuyó por todo el mundo en cantidades equivalentes a la producción de toda una industria aeronáutica, y no tenía ninguna prisa por jubilarse. A principios de la década de 1950, comenzó un nuevo conflicto armado en la península de Corea. Los cazas de reacción ya ocupaban las grandes alturas, pero el Corsair volvió a encontrar su nicho. Misiones de apoyo aéreo, cercano para las tropas de tierra, ataques a posiciones enemigas y patrullas a lo largo de la línea de contacto. Trabajó codo con las máquinas de reacción de la siguiente generación y en su especialidad no se quedó atrás. La producción en serie concluyó en el año 1952. Eso parecía el punto final definitivo, pero el Corsair siguió volando en diferentes países y en diversas misiones. Y entonces, 1969. En junio de 1969, estalló un conflicto en Centroamérica entre El Salvador y Honduras. Pasó a la historia bajo un nombre inesperado: la Guerra del Fútbol, ya que el detonante fueron los acontecimientos en torno a un partido de clasificación para la Copa del Mundo de Fútbol. Las fuerzas aéreas de ambos estados utilizaron aviones de motor de pistón de la época del conflicto del Pacífico, incluidos los Corsairs. Piensen en eso. El año es 1969. El hombre ya ha pisado la luna. Los cazas supersónicos hacen guardia en todos los continentes. Y en algún lugar de Centroamérica, un avión con alas en forma de gaviota invertida, diseñado en 1938 y que voló por primera vez el 29 de mayo de 1940, participa en combates aéreos reales. Primer vuelo en 1940, último uso en combate, conocido en 1969, 29 años de servicio activo. Entre quienes han estudiado a fondo la aviación de esa época, es habitual comparar al Corsair con el North American P-51 Mustang, una máquina magnífica con un enorme potencial de desarrollo que sobresalió entre todos sus contemporáneos y completó la tarea para la que había sido creada. La comparación es acertada, con una salvedad. El Corsair hizo esto 2 veces. Hoy en día, los pocos Corsairs supervivientes vuelan en exhibiciones aéreas en todo el mundo. No son muchos. Máquinas de esta edad requieren una atención constante y una inversión considerable. El rugido sordo y pesado del motor R2800, el círculo transparente de la hélice de 4 metros sobre las cabezas, la característica curva de las alas, una W en el cielo. La gente mira hacia arriba, se detiene y observa, no por nostalgia sino por respeto. Rex Basel apostó en 1938 por un motor que no existía, por un avión que no existía, por una idea que a muchos les parecía una locura. Y tenía razón. Muchas gracias por vernos y hasta pronto.